Lo tenía todo, menos tiempo. Acostumbrada a una vida de prisas, agendas llenas y teléfonos que nunca dejan de sonar, perder el tren parecía solo un contratiempo más. Pero ese pequeño pueblo, perdido entre montañas y silencios, tenía otros planes para ella. Buscando ayuda, terminó cruzando la puerta de un taller de carpintería, y allí, entre el olor a madera y manos que crean desde el amor, conoció a un hombre viudo, sencillo y de mirada noble. Lo que empezó como un accidente, terminó siendo el motivo que la haría querer quedarse para siempre. Hola, querido espectador, gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sigamos con la historia. Nadie espera que su vida cambie en una estación vacía. Claudia Valverde lo tenía todo cronometrado. Su vida, una sucesión de vuelos, hoteles y reuniones, no permitía retrasos. Era ejecutiva principal de una multinacional tecnológica en Madrid. Cualquier minuto fuera de control podía costar millones. Por eso, cuando el tren que debía llevarla de regreso partió sin ella, no solo perdió una conexión, perdió la dirección de su mundo. La estación de Alventosa era poco más que un banco de madera, una caseta cerrada y un cartel oxidado colgado torpemente de 2 clavos. El viento silbaba entre los pinos lejanos y ovejas pastaban con desgano al fondo. El tren acababa de irse, ni un alma a la vista, ni taxis, ni señal, ni cobertura móvil, nada. Claudia miró su teléfono con impaciencia. No había red. Marcó varias veces, se movió en círculos, todo inútil. El silencio era tan espeso que podía sentirse. Caminó con paso firme, aunque sus tacones no cooperaban sobre las piedras irregulares del sendero, hasta lo que parecía el centro del pueblo. Algunas casas dispersas, un bar cerrado y una panadería que decía cerrado por vacaciones. En el fondo, una tenue luz cálida salía de una puerta abierta. Junto a ella, un cartel tallado a mano decía «Taller de carpintería Julián». Se acercó, dudó, golpeó la puerta con 3 toques secos. «¿Hola?», preguntó con voz tensa. «¿Hay alguien ahí?». Un hombre apareció desde el interior, alto, de barba descuidada y mirada atenta. Llevaba una camisa de lino con las mangas arremangadas, cubierta por virutas de madera. «Buenas noches», dijo él sin mostrar sorpresa. «¿Se encuentra bien? Perdí el tren, no hay taxis, no hay señal. Necesito hacer una llamada urgente», respondió Claudia, sin ocultar la frustración. El hombre asintió lentamente, como si entendiera algo más allá de las palabras. «Pase, puede usar el teléfono de línea si aún funciona», dijo apartándose con un gesto tranquilo. El interior del taller olía a cedro, a barniz y a tiempo. Sobre una mesa, un banco de madera a medio terminar reposaba como una obra en pausa. En la parte trasera, una puerta abierta mostraba un salón con chimenea encendida y una pequeña cocina. Una niña de no más de 8 años, con trenzas negras y mirada inquisitiva, apareció tras una cortina. «Es Lucía», dijo el hombre. «Mi hija». Claudia intentó llamar. La línea daba tono, pero nadie respondía. «¿Hay algún hotel cerca? ¿Hostal? ¿Lo que sea?», preguntó al borde del desánimo. Julián la observó unos segundos antes de responder. «No hay, pero puede quedarse aquí esta noche si no le incomoda». Ella dudó. Él no insistió. Solo se alejó hacia un armario y sacó mantas. «Puede tomar mi cama. Yo duermo en el sofá». Lucía no dijo palabra. Solo miraba a Claudia con la intensidad silenciosa de quien busca entender. La cena fue modesta. Caldo de verduras, pan casero y un té de hierbas que Julián preparó con ritual pausado. Ninguno habló demasiado. Claudia, acostumbrada a cenas con ejecutivos, manteles blancos y frases estratégicas, encontró en aquel silencio algo inesperadamente humano. Esa noche, en una cama ajena pero cálida, escuchó el crujido de la madera, el silbido del viento entre las rendijas y el latido de su propio desconcierto. Algo se movía dentro de ella, pero no supo darle nombre, y mientras el reloj marcaba la medianoche sin que nadie lo notara, el pueblo dormía. Pero Claudia, no. No sabía que ese tren perdido era solo el primero de muchos desvíos, y que en ese rincón olvidado del mapa estaba a punto de encontrarse con la versión más desconocida y peligrosa de sí misma. El amanecer en Alventosa
no llegó con prisa. El sol se filtraba entre los tejados como si dudara en molestar el silencio de las piedras antiguas. Claudia abrió los ojos lentamente, desorientada. La habitación en la que despertaba no era su penthouse de Madrid, ni la suite de ningún hotel ejecutivo. Era pequeña, de paredes blancas, techos bajos y una ventana sin cortinas que dejaba entrar la luz sin filtros. El olor a madera seguía presente. Se sentó en la cama, aún confundida por la mezcla de sueños fragmentados y realidad desconocida. La manta que la cubría tenía bordes deshilachados y olía a lavanda. A su lado, un peluche gastado la observaba con un ojo menos. La puerta estaba entreabierta. Al salir, escuchó murmullos suaves. Lucía y Julián en la cocina. ¿Desayunará con nosotros?, preguntó él al verla con voz neutra. Claudia asintió sin palabras. No era su costumbre desayunar con extraños, mucho menos sin maquillaje, pero algo en la calma del ambiente la desarmaba. En la mesa había pan tostado, aceite de oliva, tomates cortados y un café negro que olía mejor de lo que jamás recordaba haber probado. Lucía la miraba con una mezcla de timidez y curiosidad. «Te ves diferente sin tacones», dijo la niña, y luego volvió a concentrarse en untar tomate sobre el pan. Claudia sonrió, sorprendida de sí misma. Su imagen era siempre una armadura. Tacones, trajes caros, cabello recogido con precisión quirúrgica. Allí, descalza y con el cabello suelto, no se reconocía, pero tampoco se rechazaba. Después del desayuno, Julián se dirigió al taller sin decir más. Lucía le pidió a Claudia que la acompañara al pequeño escritorio que usaba para hacer deberes. La mujer, sin tener nada más que hacer, accedió, pero no fue necesario avanzar mucho en la mañana para que llegaran las malas noticias. «El tren sigue sin pasar», informó Julián desde la puerta mientras sostenía un periódico local. «Deslizamiento de tierra en el tramo de Teruel. Dicen que podrían tardar días en repararlo». «¿Días?», repitió Claudia, como si fuera una palabra en idioma extranjero. Sacó su teléfono de nuevo. Sin señal. Intentó con la red Wi-Fi del taller, pero no había, ni rastro de conexión. Sentía como su mundo habitual se desmoronaba bajo los pies, como un puente de cristal agrietándose a cámara lenta. ¿Dónde puedo conseguir señal? ¿Hay alguna cabina telefónica o un lugar más alto? «Puede intentar en la colina de las antenas», respondió Julián. «Está a unos 20 minutos caminando, pero no garantizo nada». La ejecutiva salió con paso firme, decidida a recuperar el control de la situación. Tomó un abrigo prestado. El suyo había quedado empapado la noche anterior por la neblina y comenzó a subir la colina. El camino de tierra se enredaba entre pinos y arbustos. Solo los pájaros la acompañaban. A mitad del trayecto, resbaló y cayó sobre las piedras. Se raspó la rodilla, manchó la blusa y maldijo en silencio. Llegó hasta la cima. Nada, ni una barra de señal. Solo viento y un horizonte de colinas onduladas. Gritó no por ayuda, sino por rabia, por impotencia, por miedo. Regresó al pueblo cuando el sol ya empezaba a descender. Al llegar al taller, encontró a Julián trabajando en una puerta y a Lucía jugando con bloques de madera en el suelo. «¿Te dejaste esto?», dijo la niña, ofreciéndole una bufanda que había caído del abrigo. «¿Te caíste?». Claudia solo asintió. Julián levantó la vista y la observó en silencio. No preguntó. Fue a la cocina, llenó un bol con agua tibia y regresó con un pequeño botiquín. «Siéntese, le limpio eso». Ella dudó. Luego se sentó. Él se arrodilló frente a ella y con movimientos lentos comenzó a limpiar la herida de la rodilla. «No duele tanto», dijo Claudia sin saber por qué. «Las que más duelen no se ven», contestó Julián sin mirarla. La frase quedó suspendida en el aire, como una advertencia o como un espejo. Claudia no respondió. En su mente, la imagen del tren escapando sin ella volvía una y otra vez. Pero ahora ya no parecía solo un error logístico. Era otra cosa, algo más profundo. Esa noche la cena fue más cálida. Lucía le pidió que leyera un cuento. Claudia, al principio reacia, acabó sentada en el sofá con la niña dormida sobre su brazo. Julián los observaba desde la cocina, con una expresión que no era exactamente ternura, pero sí algo próximo a eso. Antes de dormir, Claudia fue hasta la ventana del cuarto. Miró el cielo oscuro. Ni una nube, ni una estrella, solo el reflejo de su propio rostro en el vidrio. Y por primera vez en años,
No sabía quién era esa mujer que la miraba desde el otro lado, porque lo que había comenzado como una pérdida de conexión, ahora parecía una forma brutal de reconexión. El día siguiente amaneció cubierto por una niebla espesa que parecía no querer disiparse. Alventosa despertaba lentamente, como si el tiempo no tuviera apuro. Para Claudia, sin embargo, cada segundo pesaba. Dormir en la casa de un desconocido, convivir con una niña a la que apenas conocía y no poder enviar un solo correo la colocaban en una realidad paralela, ajena a todo lo que había construido. Pero lo más desconcertante era que no se sentía tan incómoda como debería. Julián salió temprano, como siempre. Su rutina era precisa. Encendía la radio del taller, afilaba las herramientas, organizaba las tablas y comenzaba a trabajar con una concentración hipnótica. Claudia lo observaba desde la cocina, mientras preparaba café. Ya no preguntaba si él quería. Simplemente servía 2 tazas y las dejaba sobre la mesa, una a cada lado del banco de carpintería. «Gracias», decía él sin mirar. Lucía había ido a clase, la única del pueblo. Un salón con 8 niños y una maestra que parecía salida de un cuento antiguo. Claudia aprovechó para caminar. Llevaba un abrigo prestado, una bufanda tejida a mano y los mismos zapatos del primer día, ahora cubiertos de polvo. El mercado local tenía apenas 3 puestos, frutas, pan y queso. Saludó a un par de ancianas que la miraron con sonrisa maliciosa. «Así que usted es la señorita del tren», dijo una de ellas. Julián no recibía visitas desde antes que Lucía hablara. Claudia sonrió con educación y se alejó. Le molestaba esa familiaridad súbita, pero algo dentro de ella reconocía que los muros que había construido comenzaban a agrietarse. Volvió al taller antes del mediodía. Julián estaba midiendo una tabla con precisión casi religiosa. Claudia se detuvo frente a él y, sin pensar demasiado, preguntó: «¿Siempre trabajas solo?» «Siempre», respondió, sin levantar la vista. «No muchos quieren aprender este oficio». «¿Y Lucía?» «A veces juega aquí. Le gusta el olor a madera. Dice que es un olor de casa». La frase quedó flotando. Claudia pensó en su propia casa. Paredes blancas, muebles de diseñador, silencios llenos de eco. Nadie decía allí que oliera a hogar. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó. Julián alzó la mirada, sorprendido. Luego asintió. «Puedes ordenar esos clavos, están mezclados». Pasaron 1 hora sin hablar. Claudia separaba los clavos por tamaño, forma y estado. Julián lijaba una pieza curva con paciencia de monje. El silencio no era incómodo. Era una conversación muda, donde los gestos pesaban más que las palabras. Cuando Lucía regresó, corrió hacia Claudia con una hoja en la mano. «Dibuja algo», le pidió, entregándole un lápiz. «Es para la pared de los sueños». La mujer la miró sin entender. «Cada uno dibuja lo que sueña. Así no se olvida», explicó la niña, señalando una pared donde ya había pegados varios dibujos infantiles. Un castillo, un gato, una bicicleta. Claudia dudó. Luego tomó el lápiz, trazó líneas lentas, inseguras. Cuando terminó, Lucía la miró sorprendida. «¿Es una ventana?» «Sí». «¿Y por qué no hay nada afuera?» Claudia no supo qué decir. Nunca se había preguntado qué había del otro lado de sus propios sueños. Esa noche cenaron los 3 juntos. Sopa de lentejas, queso fresco y pan tibio. Julián habló más de lo habitual. Contó que aprendió carpintería de su padre, que dejó la ciudad después de la muerte de su esposa y que decidió criar a Lucía en el silencio. Claudia lo escuchaba como quien lee un libro prestado, con respeto y curiosidad. «¿Y tú?», preguntó él de pronto. «¿Qué haces cuando no pierdes trenes?» Claudia sonrió con ironía. «Trabajo. Mucho. Dirijo una empresa tecnológica. Tomo decisiones que afectan a miles de personas. Me muevo rápido. Demasiado rápido. ¿Y te gusta?» La pregunta era simple, pero la golpeó como un martillo. Abrió la boca, pero no respondió. Bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque no tenía una respuesta clara. Después de acostar a Lucía, Julián salió a la terraza. Claudia lo siguió. El aire era frío, pero limpio. El cielo, oscuro y profundo. Se sentaron en silencio. «Nunca quise tener una vida simple», dijo ella al fin. «Siempre quise más. ¿Y ahora?» «Ahora, no sé». Julián no dijo nada. Tomó una taza, la llenó con té de menta y se la ofreció. Claudia aceptó. Sus manos se rozaron por un segundo.
Ninguno apartó la mirada. «No tienes que decidir nada ahora», dijo él. «A veces, perderse es la única forma de encontrarse». Ella lo miró, no con deseo, ni con gratitud. Lo miró como quien ve algo verdadero por primera vez, y por dentro algo se rompió, no de dolor, de reconocimiento. Ese tren que no tomó, tal vez no era un accidente, tal vez era una llamada. El pueblo amaneció con lluvia. No era una tormenta violenta, sino una llovizna persistente que convertía las calles empedradas en espejos opacos. Claudia miraba por la ventana del cuarto que compartía con Lucía. La niña aún dormía, abrazando su peluche de un solo ojo. Afuera, los árboles parecían murmurar entre sí, como si supieran algo que los humanos no. Intentó otra vez prender el teléfono. Seguía sin señal. La pantalla se encendía y apagaba, sin servir para nada más que mostrarle su propia cara en el reflejo. Había dejado de intentar comunicarse con Madrid. El mundo que había quedado atrás se desdibujaba como tinta bajo el agua. Bajó a la cocina. Julián ya estaba allí, preparando café. No hablaban mucho por las mañanas, pero la rutina se había vuelto un lenguaje. Claudia sabía cuándo él quería azúcar, cuánto pan cortar y en qué momento abrir la ventana para dejar salir el humo. «¿Dormiste bien?», preguntó él sin mirarla. «Sí, soñé con algo raro». «¿Qué era?». «No lo recuerdo, solo la sensación, como si alguien me llamara, pero sin usar palabras». Él no respondió. Siguió revolviendo el café con una cuchara de madera. Luego salió al taller y dejó la puerta entreabierta. Lucía despertó poco después. La lluvia no le quitaba energía. Al contrario, parecía divertirse con los sonidos del agua golpeando el techo. Dibujó durante horas. Casas, árboles, personas sin rostro. Claudia la observaba con creciente fascinación. La niña no parecía extrañar nada. Había en ella una aceptación completa del presente, como si no conociera la ansiedad por el futuro. «¿Tú crees en los secretos?», preguntó Lucía de pronto. «¿Qué tipo de secretos?». «Los que uno guarda tan hondo que hasta se olvida que existen». Claudia sintió un escalofrío. Se agachó junto a la niña. «¿Tú tienes secretos?». «Sí, pero no me los cuento. Solo los dibujo». Esa respuesta la dejó muda. Observó el dibujo que Lucía acababa de terminar. Un tren vacío bajo la lluvia. En el vagón de atrás, una mujer de espaldas, con un abrigo oscuro. El paisaje era albentosa, sin duda. Pero algo en la expresión de la mujer, aunque solo fuera una silueta, resultaba inquietante, como si supiera que estaba atrapada en un sitio que no debía existir. Más tarde, decidieron salir. La lluvia había cedido y el cielo mostraba fragmentos de azul entre las nubes. Caminaron hacia una parte del pueblo que Claudia no conocía. Julián las llevó hasta una antigua estación abandonada, cubierta de maleza. Los rieles estaban oxidados y los bancos podridos por el tiempo. «Aquí pasaba el tren antes», dijo Julián como si narrara un cuento. «¿Antes de qué?». «Antes de que cambiaran la ruta. Esta estación murió en silencio». Claudia caminó entre los restos. Encontró una campana rota, una lámpara sin cristal y un cartel con letras desgastadas. «Próxima salida 16:40». Lucía jugaba a subir al vagón invisible. Claudia, sin saber por qué, sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué me trajiste aquí?». «Porque quiero mostrarte algo», dijo Julián. «Ven». La condujo por un sendero oculto entre los árboles. Caminaban en fila, primero él, luego la niña y al final Claudia. No hablaban. Solo el sonido de sus pasos sobre las hojas mojadas los acompañaba. Llegaron a una cabaña abandonada. Tenía la puerta colgando de una bisagra, las ventanas rotas y telarañas en las esquinas. Julián empujó la puerta con el hombro y entraron. «Aquí venía con mi esposa», dijo. «Era nuestro lugar secreto, antes de que todo se rompiera». Claudia lo miró. El ambiente tenía algo distinto. No era solo el abandono, era la memoria suspendida en el aire como una fotografía antigua. Todo allí hablaba de algo que ya no existía, pero que no se dejaba morir. En un rincón había una mecedora cubierta con una manta raída. En la pared colgaba un espejo opaco, agrietado. Claudia se acercó, se miró. Por un instante creyó ver otra versión de sí misma, una más joven, más inocente, con los ojos abiertos de alguien que aún no ha tomado decisiones definitivas. «No la olvido», dijo Julián detrás de ella, «aunque ya no sueño con ella, solo con lo que nunca dijimos».
¿Y si pudiera volver atrás? No cambiaría nada, porque todo lo que pasó nos trajo hasta aquí. Claudia se sentó en la mecedora. Lucía se apoyó en su rodilla. El silencio era tan espeso que dolía. ¿Te quedarás mucho más?, preguntó la niña de pronto. Claudia miró a Julián. Él no dijo nada, solo desvió la vista. No lo sé, respondió ella. La respuesta era honesta. Por primera vez, no tenía un plan. No tenía un itinerario, ni un vuelo reservado, ni una videollamada agendada. Solo tenía esa lluvia que volvía a empezar y el sonido tenue del viento filtrándose por las grietas. Antes de irse, Julián tomó un clavo del suelo. Lo sostuvo en la mano como si pesara más de lo normal. Los clavos sostienen las cosas, pero también las perforan, dijo. Claudia no supo si era una metáfora o si hablaba en serio, pero se llevó esas palabras como quien recoge una piedra extraña y se la guarda en el bolsillo sin saber por qué. Caminaron de vuelta sin hablar, y por primera vez, Claudia no deseó que el tren regresara. Esa noche, la lluvia cesó, pero no el desasosiego. Claudia no conseguía dormir. Escuchaba los pequeños ruidos de la casa como si fueran señales cifradas, la madera crujiendo, el viento colándose por la chimenea, el leve murmullo de Lucía girando en sueños. Se levantó en silencio y cruzó el pasillo hasta la cocina. No encendió la luz. Se quedó junto a la ventana, mirando la oscuridad. Era tan espesa que se sentía sólida, como si pudiera tocarse. Detrás de ella, una figura se movió. Julián, con una manta sobre los hombros, apareció en la penumbra. «Tampoco puedes dormir», dijo, sin sorpresa. «Es como si algo estuviera esperando que cierre los ojos para hablarme». «¿Y qué dice?» «Nada, solo me observa». Julián se sentó frente a ella. No la interrumpió. Solo escuchaba. Siempre creí que tenía el control, que podía manejarlo todo, las decisiones, las pérdidas, incluso el dolor, pero este lugar hizo una pausa. Este lugar tiene una forma rara de desarmarme. A veces hay que romperse para ver qué hay dentro. Ella lo miró fijamente. Sus ojos eran distintos de los de todos los hombres que había conocido. No había ambición, ni juego, ni estrategia. Solo presencia. Una forma de estar que no exigía nada, pero ofrecía todo. «¿Nunca pensaste en irte de aquí?», preguntó. «Sí, muchas veces, pero cada vez que me acercaba a la salida, algo me traía de vuelta. No era Lucía, era otra cosa, como si la madera, las herramientas, el silencio, me dijeran que aún no había terminado». «¿Terminado qué?». «Mi historia, o la suya. A veces no sé cuál es cuál». El silencio se hizo espeso de nuevo, no incómodo, denso, como si en él habitaran palabras que ninguno se atrevía a decir. Claudia se levantó. Caminó hasta la estufa, se agachó y avivó el fuego. Las llamas comenzaron a bailar, proyectando sombras en las paredes. Julián la observaba sin moverse. «Mi padre era abogado», dijo ella sin girarse, «y mi madre, ausente, siempre. Su cuerpo estaba, pero su cabeza vivía en otro sitio. No recuerdo una sola caricia, una sola risa suya, solo la sensación de que yo sobraba en su mundo. ¿Y tu padre? Él me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie, a lograrlo todo por mí misma». «¿Y lo lograste?». Ella asintió, pero no había orgullo en su gesto, solo un peso. «Lo logré todo, y sin embargo, aquí estoy, parada frente a una estufa de leña, con una niña dormida en el cuarto, un carpintero que me escucha, y la sensación de que, por primera vez, no tengo idea de quién soy». Julián se acercó. No demasiado, solo lo justo. «Tal vez eso no es malo», dijo. «Tal vez es el principio». Claudia giró hacia él. Iba a decir algo, pero en ese instante, un ruido seco interrumpió el momento. Venía del exterior. Un golpe, luego otro, como si algo o alguien caminara entre los árboles. Lucía se despertó y apareció en el umbral, frotándose los ojos. «Hay alguien afuera», dijo con voz temblorosa. Julián tomó una linterna y salió sin dudar. Claudia lo siguió. La niña se quedó en la puerta abrazando su peluche. El jardín estaba cubierto de hojas húmedas. El viento soplaba con fuerza. Julián enfocó hacia el lado norte, donde comenzaba el bosque. Nada. Solo ramas moviéndose y el susurro del viento. Pero entonces, un reflejo, breve, metálico. Se acercaron y allí, medio enterrada en la tierra,
Había una caja oxidada. Julián la desenterró con las manos. Era pequeña, de madera vieja, con un candado roto. La llevó al taller. Claudia la siguió, ahora con el corazón acelerado. La caja contenía papeles, fotos antiguas y un objeto pequeño envuelto en un pañuelo blanco. Julián lo desenvolvió con cuidado. Era un anillo. ¿Lo reconoces?, preguntó Claudia. Él asintió lentamente. Era de mi esposa, lo había perdido el día que... Se interrumpió. Claudia tomó una de las fotos. Mostraba a Julián con una mujer de cabello oscuro y ojos intensos, abrazados frente a la misma cabaña que visitaron días atrás. En la parte de atrás de la foto, una fecha, 16 de junio de 2015, exactamente 10 años atrás. Esto estaba enterrado, murmuró, como si alguien lo hubiera escondido, o como si el bosque supiera que era hora de mostrarlo. Lucía apareció en la puerta del taller aún descalza. Ese anillo, lo soñé, dijo, sin emoción. Claudia y Julián se miraron. El ambiente se volvió más denso. Algo invisible se había activado. ¿Cuándo lo soñaste?, preguntó él. Hace 2 noches. Estaba en una caja, bajo tierra, y una mujer me pedía que lo encontrara. Tenía tu voz, pero no era tú. El silencio fue total. Ni el viento se atrevía a entrar al taller. Claudia se agachó frente a la niña. ¿Qué más viste? Lucía pensó un momento. Luego bajó la mirada. Un tren sin conductor. Iba lento, pero no paraba. Y yo estaba dentro, sola. Julián se sentó. La caja entre sus manos parecía pesar toneladas. Claudia miró el anillo. Lo sostuvo un instante. Sintió frío. Y por dentro, una grieta. Una fisura en su lógica, en su seguridad. Algo antiguo despertaba en ese lugar. Algo que, quizás, había estado esperando por ella mucho antes de perder aquel tren. A la mañana siguiente, Alventosa amaneció cubierta por una niebla espesa. La luz del sol apenas lograba atravesar las cortinas de la casa de Julián. Claudia se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera estado escuchando una voz durante toda la noche. Una voz que susurraba desde lejos, desde otro tiempo. El anillo seguía sobre la mesa del taller, junto a la caja abierta y los papeles esparcidos. Julián ya estaba despierto, cortando madera con movimientos lentos, mecánicos. Claudia lo observó desde la puerta. Su expresión era distinta, más tensa, más lejana. ¿Dormiste algo?, preguntó ella. Poco. Me pasé la noche pensando en cosas que creía haber enterrado, como la caja. Él asintió sin mirarla. Ese anillo lo busqué durante semanas. Cuando Clara murió, creí que lo había llevado puesto. Pero luego, cuando limpié sus cosas, no lo encontré. Y decidí dejar de buscar, porque si no aparecía, era como si una parte de ella nunca se hubiera ido. Claudia entró en el taller. Tomó uno de los papeles. Era una carta. La letra era temblorosa, casi ilegible. No tenía fecha, solo un nombre, para quien llegue tarde. ¿Has leído esto?, preguntó ella. No, no recordaba que existiera. Claudia comenzó a leer en voz baja. Las palabras eran confusas, como si hubieran sido escritas en un estado de urgencia. Si llegas cuando todo ha callado, no temas al silencio. Es memoria. Si encuentras la madera mojada, escúchala. Habla de lo que no se dijo. Y si ves al tren, no subas, no es para ti. No aún. Claudia sintió un escalofrío. Julián dejó de trabajar. Se quedó inmóvil, con la sierra en la mano. ¿Quién escribió esto?, preguntó. Creo que ella. Clara. ¿Y qué significa eso del tren? Lucía, que hasta entonces había estado en la cocina, apareció sin hacer ruido. Tenía los ojos grandes, muy abiertos. En mi sueño, la mujer me decía que el tren no se podía tomar si uno no recordaba, dijo con voz baja. Que había que quedarse hasta recordar lo que olvidamos. Julián se arrodilló frente a su hija. ¿Y tú sabes lo que hemos olvidado? Lucía negó con la cabeza. Pero alguien sí lo sabe, y está en la casa vieja. Claudia sintió que algo se tensaba dentro de ella. La casa, aquella cabaña en el bosque, el lugar donde todo parecía respirar un aire distinto. No era solo una construcción olvidada, era un umbral. Vamos, dijo. ¿Ahora?, preguntó Julián. Sí, antes de que la niebla se levante, antes de que el tren vuelva. No sabían por qué lo hacían, ni siquiera comprendían bien el sentido de aquellas palabras,
pero algo más fuerte que la lógica los empujaba a moverse. Era como si el tiempo se estuviera doblando, y las respuestas solo pudieran encontrarse en ese pliegue. Caminaron por el sendero húmedo, Lucía de la mano de Claudia. Al llegar a la casa, la puerta estaba abierta, aunque ninguno recordaba haberla dejado así. El interior olía a madera vieja y a humo antiguo. Nada se había movido desde su última visita, pero el ambiente era diferente, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. Sobre la mesa había una nueva hoja de papel, una nota escrita con la misma caligrafía temblorosa. No olvides lo que viste en el espejo, porque no era tu reflejo. Claudia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El espejo. Aquella primera noche, cuando usó el baño en la casa, había visto algo, un destello, una figura detrás de ella, pero lo había ignorado, como si no quisiera abrir esa puerta interna. Yo también vi algo en ese espejo, dijo Julián en voz baja, años atrás, una sombra, y pensé que era mi culpa, mi tristeza, pero tal vez era otra cosa. Lucía caminó hasta el espejo del pasillo, se quedó allí en silencio, luego extendió la mano, como si tocara algo invisible. Ella está atrapada aquí, dijo. ¿Ella quién?, preguntó Claudia. Clara, o lo que quedó de ella, su recuerdo, su dolor. Claudia se acercó al espejo. No reflejaba bien, había una bruma en el cristal, como si se viera a través del agua, pero en medio de esa distorsión apareció una imagen fugaz. Una mujer parada en el bosque, con la misma bufanda que Claudia había visto en una foto antigua. Estaba de espaldas, mirando un tren que se alejaba entre la niebla. El reflejo desapareció en un parpadeo. ¿Lo viste?, susurró Claudia. Julián asintió. Sus ojos estaban húmedos. Ella no quería irse, no del todo, y ahora no puede. El aire se volvió más frío. Un sonido sordo se escuchó desde el sótano. Julián bajó primero, seguido por Claudia. Allí, en un rincón, una puerta de madera estaba entreabierta. No recordaban haberla visto antes. Dentro había una habitación pequeña, casi una celda, con una silla y una manta sobre el suelo. Y sobre la pared, garabateadas con carbón, las mismas palabras de la carta. Si ves al tren, no subas. No es para ti. No aún. Ella escribió esto aquí, esperando, sabiendo que alguien llegaría. Lucía entró también en silencio. En sus ojos no había miedo, sino comprensión. Claudia, tú también estás atrapada, no aquí, pero en otro sitio. Claudia cerró los ojos y lo entendió. Todo su éxito, su velocidad, su control, eran muros. Pero en Alventosa, el tren que no tomó la obligó a detenerse, a mirar, a recordar. Y en esa casa, entre la madera y los susurros, empezó a ver no solo lo que había olvidado, sino también lo que aún debía enfrentar. La niebla comenzó a disiparse mientras los tres regresaban de la casa del bosque. Julián caminaba en silencio. Lucía sostenía con fuerza la mano de Claudia, y ella misma sentía que cada paso era más pesado que el anterior, como si la tierra les exigiera quedarse, como si algo no quisiera ser dejado atrás. De vuelta en la casa, el anillo seguía sobre la mesa del taller. Pero ahora Claudia no lo veía solo como un objeto perdido, sino como una clave, una pieza que había sido removida del rompecabezas del pasado, algo que alteraba todo el diseño. Lucía se sentó en la entrada, mirando hacia la calle principal del pueblo. Había una banca de piedra justo frente a la carpintería. Siempre estaba vacía. Nadie se sentaba allí, ni ancianos, ni niños, ni visitantes. Era como si ese banco estuviera apartado, invisible para los demás. ¿Sabes quién se sentaba ahí antes?, preguntó Claudia sentándose a su lado. Mi mamá, respondió Lucía sin vacilar. Me dijo una vez que desde ahí podía ver todo lo que importaba. ¿Y qué era eso? La niña señaló la calle, la plaza, el taller, la casa. Luego puso su mano sobre el pecho de Claudia. Esto. Claudia bajó la mirada. Le costaba respirar. Sentía que algo dentro de sí empezaba a resquebrajarse. Esa noche, Julián volvió a la casa del bosque, solo. Claudia lo observó desde la ventana mientras él desaparecía entre los árboles. Sabía que necesitaba ir, que había preguntas que no podía seguir ignorando. Dentro de la cabaña, Julián volvió al sótano, encendió una lámpara vieja de aceite y repasó cada rincón.
Los garabatos en la pared ahora parecían multiplicarse. Había nombres, fechas, frases inconclusas. La letra temblorosa era la misma. En un rincón, algo llamó su atención. Un pequeño cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió. Era un diario. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a medida que avanzaba, las palabras comenzaban a llenar el papel. Día 1. He vuelto a la casa. Él no lo sabe. No aún. Pero debo quedarme hasta que la madera hable. Día 3. Lucía me mira como si supiera. Los niños siempre ven más allá. Día 7. El tren no se detuvo hoy. Tal vez no vuelva. Tal vez eso es bueno. Julián cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Era la letra de Clara. Pero lo más desconcertante era que la fecha del último registro era posterior a su muerte oficial, mucho después de que todos la dieran por desaparecida. ¿Había vuelto? ¿Había estado escondida allí? ¿O era otra cosa lo que escribía? En el pueblo, mientras tanto, Claudia salía a caminar por la plaza. El pueblo parecía dormido, pero no muerto. Los faroles encendidos proyectaban sombras largas. Escuchó pasos detrás de ella, pero al volverse, no había nadie. Entonces lo vio, el tren, o al menos una figura fantasmal de él, cruzando los árboles, sin ruido, sin luz, como un espectro de hierro. Sus ruedas no tocaban las vías, flotaba apenas unos centímetros por encima, avanzando en cámara lenta. Claudia corrió de regreso a la casa. Lucía la esperaba en la entrada, despierta. «¿Lo viste, verdad?», preguntó la niña. «Sí, ¿qué es ese tren?». Lucía no respondió. Caminó hasta el banco vacío y se sentó. «Es el tren de los que no dijeron adiós». Julián regresó cerca del amanecer. Sus ojos estaban rojos, no por el cansancio, sino por haber llorado. En su mano traía el cuaderno. Clara no murió cuando todos pensaron, o al menos no de la forma que creímos. Se escondió allí. Se estaba apagando, pero no quiso irse sin más. «¿Por qué?», preguntó Claudia. «Porque sabía que no era solo su historia, era la mía, la de Lucía, y quizás la tuya también». El silencio se hizo pesado, pero no incómodo. Era un silencio lleno de verdad. Claudia se levantó, caminó hasta el banco, tocó la piedra fría. Allí, bajo ese lugar, parecía haber algo más, como si alguien hubiera dejado una huella, un eco. «Hay que abrir», dijo. «¿Qué cosa?». «El suelo, justo aquí». Julián trajo una palanca de hierro. Claudia sostuvo la linterna. Lucía se sentó al borde observando. La piedra estaba suelta. Debajo de ella, una pequeña caja de metal oxidado esperaba. Julián la levantó con cuidado. Dentro había una fotografía. Clara, embarazada, sonriendo frente al taller. Y detrás una nota. «Si no puedes volver, deja que otro se quede». «Ella sabía que vendrías», dijo Lucía. «¿Yo?» «Sí. A veces las almas saben a quién llamar». Claudia no respondió. Sostenía la foto entre los dedos como si fuera una reliquia sagrada. Entonces entendió. Ese tren no era una metáfora. Era real, pero no uno que viajara sobre rieles. Era un tren del tiempo, del recuerdo, del duelo, y aún no era su momento de abordarlo. La noche siguiente fue más silenciosa que las anteriores. No se oían grillos ni viento. La luna apenas se asomaba entre nubes espesas, y el pueblo entero parecía haber entrado en una pausa profunda, como si contuviera la respiración antes de un grito. Claudia no podía dormir. En la mesa de noche, la fotografía de Clara seguía iluminada por la lámpara. En su rostro, la sonrisa de una mujer que había perdido y ganado todo al mismo tiempo, una sonrisa que no podía fingirse. En el taller, Julián hojeaba el cuaderno como si cada línea pudiera cambiar el pasado, pero era Lucía quien, en silencio, parecía saber más. Desde que habían encontrado la caja bajo la banca, su mirada había cambiado. Menos niña, más sabia. «¿Tú sabes por qué se fue?», preguntó Claudia mientras preparaban el desayuno. Lucía alzó los hombros. «A veces la gente no se va, solo se esconde donde nadie busca». Esa frase le quedó en la mente todo el día. Donde nadie busca. Después del mediodía, decidieron regresar a la estación. El tren no pasaba hacía semanas, pero algo los llamaba allí. El viejo túnel, cubierto de musgo y maleza, parecía un animal dormido. Claudia se adelantó, linterna en mano. Julián la siguió. Lucía quedó en la entrada como guardiana del umbral. Dentro el aire era húmedo, denso, cargado de algo que no era solo polvo.
Avanzaron en silencio. Las paredes del túnel, de piedra antigua, parecían palpitar con una energía contenida. Más adelante algo brilló. No era la linterna. Era una luz tenue, azulada, que emergía de las grietas. ¿Lo ves?, susurró Julián. Sí, respondió Claudia. ¿Qué es? La luz los guiaba más adentro, y con ella comenzaron las voces. No eran palabras completas, sino ecos, fragmentos, como susurros de pensamientos que nunca fueron pronunciados. Claudia se detuvo. Las voces decían su nombre, no en coro, sino en distintas entonaciones, como si fueran versiones de sí misma. ¿Es esto real?, preguntó, volviéndose a Julián. No lo sé, pero tampoco lo niego. Llegaron a una cámara natural al final del túnel. Allí, la luz era más intensa. En el centro, una piedra circular, tallada con símbolos extraños. Encima, descansaba un objeto metálico, oxidado, una campana pequeña, como las que se colocan en los trenes antiguos. Claudia la tocó. Una vibración recorrió el túnel. Las voces se intensificaron. Julián dio un paso atrás. Los símbolos comenzaron a brillar. Es una especie de umbral, dijo. Una puerta, pero no física. ¿A dónde lleva? Tal vez al otro lado de lo que dejamos sin cerrar. En ese instante, Claudia comprendió algo. Ese lugar no estaba allí por accidente. El tren, Clara, la caja, incluso su pérdida del tren aquel primer día, todo formaba parte de una ruta más profunda, no de mapas, sino de decisiones. ¿Y si su alma nunca se fue?, preguntó Claudia. ¿Y si este es su vagón final? Julián no respondió. En lugar de eso, colocó la fotografía sobre la piedra. Al tocarla, la luz se apagó. Todo quedó en penumbra. Solo quedó la campana, ahora temblando ligeramente. Entonces, una figura apareció, no del todo física, no del todo etérea, Clara. No tenía rostro definido, pero su silueta era inconfundible. Extendió la mano, no habló, no hizo gestos, solo miró a Claudia y luego a Julián. ¿Qué quiere?, preguntó él con la voz rota. «Quiere que termine el viaje», dijo Claudia como si las palabras no fueran suyas. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. La campana dejó de sonar y el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio. Era uno lleno de respuestas no dichas. Al salir del túnel, el sol se ocultaba tras las montañas. Lucía los esperaba sentada, como si supiera el momento exacto en que saldrían. «Ya pueden quedarse», dijo. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Julián. «Porque ya no escucho el tren». Esa noche, Claudia no se cambió para dormir. Permaneció en la terraza mirando el banco. Pensaba en lo que había sentido en el túnel. Las voces, la luz, la figura de Clara. ¿Era su alma? ¿Una proyección? ¿O era su propio subconsciente clamando por un cierre? El banco, aún frío, la invitaba. Se sentó, y por primera vez desde que llegó a Alventosa, no pensó en Madrid, ni en su agenda, ni en los correos electrónicos que no había respondido. Pensó en quedarse, en no tomar el próximo tren, en construir algo distinto, algo real. Dentro de la casa, Julián se quedó dormido en el sofá. Lucía dibujaba junto a la ventana. En su cuaderno, un nuevo dibujo. Claudia, Julián y ella misma, sentados en el banco de piedra. Sobre ellos, el tren, elevándose hacia las nubes vacío. En la esquina del dibujo escribió: «Ahora somos 3, y nadie espera el tren». Alventosa amaneció cubierta por una bruma espesa que no se disipó con el sol. Era como si el día se negara a comenzar por completo, atrapado en una penumbra persistente. Las calles del pueblo estaban vacías, las ventanas cerradas. Ni siquiera los perros callejeros ladraban esa mañana. Claudia despertó con un sobresalto. Había soñado con el tren. No el tren fantasma que cruzaba entre los árboles, sino uno real, antiguo, con ventanas cubiertas de hollín y un sonido profundo que retumbaba en el pecho. En el sueño, ella estaba sentada sola en el último vagón, mirando su reflejo en el vidrio, pero el reflejo no era suyo. Se levantó con el corazón acelerado y salió al patio. Julián estaba en la carpintería, tallando en silencio. Lucía, en la terraza, dibujaba con los pies descalzos sobre la piedra fría. La niña levantó la mirada y habló sin dejar de mover el lápiz. «Hoy viene alguien». Claudia frunció el ceño. «¿Quién?» «El que no llegó a tiempo». No preguntó más.
Lucía no solía equivocarse. A media mañana, la campana de la estación, abandonada durante años, sonó una sola vez. No fue un error del viento, fue una señal. Julián dejó sus herramientas y Claudia lo siguió sin hablar. Caminaron juntos hacia el andén, ese lugar olvidado, cubierto de maleza, donde los trenes ya no llegaban, al menos no para todos. Y allí estaba, un hombre, de espaldas, mirando hacia los rieles oxidados. Llevaba un abrigo largo, oscuro, de otra época. Su figura era delgada, rígida, como si no respirara. Claudia sintió un escalofrío subirle por la espalda. Julián apretó los puños. ¿Lo conoces?, preguntó en voz baja. No, pero siento que sí. El hombre giró lentamente. Su rostro era pálido, sus ojos demasiado claros, casi grises. Sonrió, pero no fue una sonrisa de cortesía. Fue como si ya los estuviera esperando. Claudia Valverde, dijo, pronunciando su nombre como si lo saboreara. Has llegado lejos. Ella tragó saliva. ¿Quién es usted? Un pasajero, como tú, solo que bajé antes. Julián dio un paso al frente. ¿Qué quiere? El hombre miró alrededor como si respirara la historia misma del lugar. Vine por lo que falta, por la pieza que aún no encaja. Extendió la mano. En ella, un boleto antiguo, amarillento, con el nombre de Claudia escrito a tinta. Ella lo tomó a pesar del temblor en sus dedos. Este billete lo rompí, pero no lo quemaste, respondió él. Nunca se rompe un viaje que aún no termina. ¿Qué significa esto? El hombre se acercó a ella. Su voz bajó a un susurro. Significa que aún puedes tomar el tren. No quiero. ¿Estás segura? Una vida entera te espera al otro lado. El ascenso, el poder, las decisiones que cambian el mundo, todo eso y más. Claudia bajó la mirada. Por un instante, la imagen de su vida anterior destelló en su mente. La oficina, los aplausos, el lujo, el control, pero también el vacío, la soledad en hoteles sin alma, la frialdad de los correos electrónicos nocturnos, el silencio de un apartamento impecable pero sin eco. Lo tuve todo, dijo, y no tenía nada. El hombre asintió lentamente. Entonces, quédate. Pero si eliges quedarte, lo harás completo. No puedes traer los restos del tren contigo. ¿Qué quiere decir? Que debes recordar y luego olvidar. En ese momento, sacó de su abrigo un pequeño objeto, una llave de bronce, antigua, con una inscripción que solo Claudia pudo leer. Cerrar para abrir. O cuando estés lista sabrás qué puerta, dijo el hombre y luego comenzó a alejarse. Espere, ¿quién es usted? El hombre se detuvo solo una vez más, sin girar. Soy quien recoge a los que no supieron quedarse, ni irse, y desapareció entre la bruma. De regreso en casa, Claudia permaneció en silencio. La llave pesaba más de lo que parecía. Lucía la observó atentamente. ¿Qué te dio? Una elección. ¿Y qué vas a hacer? Claudia no respondió. Subió al desván, un rincón que apenas había explorado desde que se quedó en la casa. Allí encontró una vieja cómoda. Abrió los cajones uno a uno hasta encontrar uno con una cerradura de bronce. La llave encajó perfectamente. Dentro había cartas, muchas, todas firmadas por Clara. Eran para Julián. Algunas eran confesiones, otras advertencias, pero una llevaba su nombre, Claudia. La abrió con manos temblorosas. La letra era delicada, decidida. Si estás leyendo esto es porque algo en ti decidió mirar más allá del tren. Lo hice también. Me escondí, me perdí, pero encontré a Lucía, a Julián, a mí misma. El mundo allá afuera brilla, pero a veces ciega. No te pido que elijas lo que yo elegí, solo que no te mientas cuando lo hagas. Si te quedas, quédate viva. Si te vas, vuelve completa. Siempre hay trenes, pero solo uno es el correcto. Claudia cerró los ojos. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo. De certeza. Bajó las escaleras. Julián la esperaba con una taza de té. Lucía, con su cuaderno abierto, dibujaba una llave. ¿Todo bien?, preguntó él. Claudia sonrió. Sí, creo que por fin sé en qué estación bajarme. Desde que encontró la carta de Clara, Claudia comenzó a mirar cada rincón de la casa con otros ojos. No era solo un lugar de paso, ni siquiera un refugio temporal. Era un escenario tejido con secretos, silencios
y decisiones enterradas. Julián la observaba desde la carpintería, midiendo con la mirada lo que no se decía. Claudia ya no era la misma mujer que había llegado con tacones altos y voz apurada. Sus movimientos ahora tenían pausa, incluso su respiración parecía diferente. Una noche, mientras acomodaban unos tablones en el taller, Claudia notó una imperfección en una de las vigas del techo, una grieta sutil, apenas visible, pero algo en esa grieta le llamó la atención. Julián la vio examinándola con detenimiento. ¿Qué buscas ahí arriba? No lo sé. Algo me empuja. ¿A romper el techo? A entender. Julián se subió a una escalera y palpó la madera. Al presionar con firmeza, un panel cedió. Un compartimiento oculto se reveló. Dentro, había una pequeña caja de metal, cerrada con un candado oxidado. Claudia sintió un escalofrío. ¿Lo habías visto antes? Julián negó con la cabeza. Esta casa era de mis abuelos. Nunca supe que ocultaran nada. Con paciencia, forzaron el candado hasta abrirlo. En el interior había 3 objetos. Una fotografía antigua, un pañuelo bordado con las iniciales CV y un cuaderno de tapas negras. La foto mostraba a una mujer muy parecida a Claudia, de pie frente a la misma casa, décadas atrás. El pañuelo estaba intacto, aunque el bordado parecía desvanecerse lentamente, y el cuaderno, ese cuaderno, vibraba con algo no explicado. Claudia lo tomó con ambas manos. Al abrirlo, las páginas comenzaron a pasar solas, como si buscaran una entrada específica. Se detuvieron en una hoja donde, con letra firme, alguien había escrito: «Todo lo que niegas regresa. Todo lo que escondes busca salir. Esta casa recuerda, aunque tú no lo hagas». El corazón de Claudia retumbó. La letra era idéntica a la suya, pero ese cuaderno era mucho más antiguo. Julián lo notó también. «¿Estás segura de que nunca habías estado aquí antes?» Eso creía. Las noches se volvieron inquietas. Claudia comenzó a soñar con una mujer idéntica a ella, aunque vestida como en los años 50. En el sueño, la mujer tocaba la misma madera, abría los mismos compartimentos y lloraba por una hija que no tenía. Una madrugada, Claudia despertó sobresaltada. Lucía estaba sentada junto a su cama. «No tengas miedo», dijo la niña acariciándole la mano. «¿Qué haces aquí? A veces te pierdes cuando duermes. Te escucho hablar. ¿Y qué digo? Dices que te vas, pero siempre te quedas». Claudia sintió una punzada en el pecho. «Lucía, ¿me conocías antes de llegar aquí?» La niña la miró, seria. «No con ese nombre». Al día siguiente, decidió ir a la pequeña biblioteca del pueblo. Era más bien un cuarto polvoriento con libros donados, recortes de periódico y fotos antiguas enmarcadas. Revisando una caja de archivos, Claudia encontró un artículo fechado en 1957. En la portada, una imagen en blanco y negro de la misma casa. Y el título: «Mujer desaparecida tras el descarrilamiento del tren nocturno». Su nombre: Clara Valverde. Sintió cómo la sangre se retiraba de su rostro. Valverde, su apellido, pero no conocía a ninguna Clara en su árbol familiar. Volvió a casa con el recorte. Julián lo leyó en silencio. Luego sacó una hoja vieja que había guardado desde el descubrimiento del compartimiento, una carta sin remitente. La letra era la misma del cuaderno y estaba dirigida a quien vuelva. «Este lugar guarda ecos. Si alguna vez regresas, busca en la madera. No olvides tu nombre aunque te lo hayan cambiado. No olvides lo que sentiste antes de marcharte. Aquí dejaste algo tuyo y aún late». Julián levantó la vista. «¿Y si tú eres ella?» Claudia negó con la cabeza, pero no con el corazón. La posibilidad era absurda, pero los fragmentos comenzaban a encajar. Su inexplicable atracción por el pueblo, el sueño del vagón, el cuaderno con su letra, Lucía, sabiendo cosas que nadie más decía. Y ahora, la fotografía de una mujer idéntica a ella, con su apellido, viviendo en esa misma casa. «Hay cosas que no tienen lógica», susurró Julián, «pero eso no significa que no sean reales». Esa noche, Claudia volvió al cuaderno. Había algo más, una página sellada con cera seca. Al despegarla con cuidado, encontró una fecha: 13 de junio de 1957. Ese día, el tren se descarriló y, según el periódico, Clara Valverde desapareció sin dejar rastro.
Algunos dijeron que huyó, otros que murió. Pero nunca se encontró su cuerpo. «Hoy es 13 de junio», dijo Julián desde la puerta. Claudia levantó la mirada. Sintió un estremecimiento profundo. «Entonces hoy», se repite. Las luces parpadearon. La casa crujió y a lo lejos se oyó el silbato de un tren. Un tren que, según todos, ya no pasaba por Alventosa. El silbato del tren retumbó en los oídos de Claudia como un eco del pasado. Pero no había vías activas en Alventosa. Lo sabían todos, o al menos eso creían. Julián se acercó a la ventana con el ceño fruncido, mientras Lucía se aferraba a su brazo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Claudia. «Sí, no estoy loco. ¿Y si el tren nunca dejó de pasar?». Afuera, el pueblo estaba en silencio. Ningún vecino parecía haber escuchado nada. Las farolas titilaban. Un viento extraño barría las callejuelas, haciendo silbar las grietas entre las piedras. Claudia caminó hasta la estación abandonada, con Julián y Lucía siguiéndola de cerca. El edificio era una ruina. Tejas partidas, ventanas rotas, bancos cubiertos de musgo. Pero esa noche, algo era distinto. La farola oxidada junto al andén estaba encendida, y sobre los rieles oxidados había marcas frescas de ruedas de acero. Lucía corrió hacia los bancos como si conociera el lugar. Claudia la siguió. Allí, bajo una de las maderas carcomidas, encontró otro objeto. Un broche de plata con las mismas iniciales que el pañuelo. «CV. Estuve aquí», susurró Claudia. «No es posible, pero lo sé». Julián colocó su mano sobre el hombro de ella. «¿Y si todo esto está ocurriendo para que lo recuerdes?». «¿El qué?». «Tu otra vida». Ella bajó la mirada al broche. Recordó un instante nítido, un vestido azul, una maleta en la mano, un beso breve en la mejilla de alguien que no logró ver, y el tren llegando envuelto en humo. Iba a huir. ¿De qué? Del dolor, de mí misma. Volvieron a casa en silencio. Claudia guardó el broche junto al pañuelo y al cuaderno. Esa noche no soñó, o al menos no como antes. Esta vez se encontró en la estación vacía, con el tren detenido frente a ella, las puertas abiertas, nadie dentro, todo cubierto por una niebla espesa. Una voz susurró: «Aún puedes volver, pero el precio es recordar». Despertó con un nudo en la garganta. Se levantó, cruzó la casa a oscuras y salió al porche. Julián estaba allí, sentado, como si esperara. «¿No dormiste?». «No podía». «¿Y tú?». «Tampoco». Se quedaron en silencio, mirando hacia la nada. Claudia, con los brazos cruzados, temblaba sin saber si era por frío o por miedo. «Creo que esta casa es una bisagra», dijo de pronto, «entre lo que fue y lo que pudo haber sido. ¿Y si no puedes quedarte entre dos mundos? Entonces tendré que elegir». «¿Pero cómo se elige entre dos vidas?». Claudia miró a Julián. Sus ojos reflejaban una tristeza antigua, como si él también arrastrara un recuerdo que no era del todo suyo. «¿Nunca te sentiste fuera de lugar aquí?», le preguntó. «Toda mi vida». Como si esperara a alguien y no supiera a quién. Las palabras flotaron en el aire como una confesión. Claudia volvió a soñar. Esta vez, Clara, la mujer de los años 50, que era ella y no era, se sentaba junto al fuego escribiendo una carta. El sobre decía: «Para mí cuando olvide». La imagen siguiente fue un accidente. El tren derrapando por las vías, el vagón volcando, cuerpos cayendo. Clara no estaba entre ellos. Saltaba del tren segundos antes y huía, entre árboles, herida, desorientada. Llegaba al pueblo sola. Se ocultaba en la misma casa que ahora habitaba Claudia, y entonces entendía: no había desaparecido, había olvidado. Despertó jadeando, con el sobre en las manos. Lo había traído del sueño. Estaba allí, tangible, con su nombre. Lo abrió. Dentro, una sola hoja. «No te fuiste, te rompiste, pero los trozos aún están aquí. Júntalos». Durante los días siguientes, Claudia comenzó a registrar todo lo que sentía. Memorias, imágenes, frases sueltas. Leía el cuaderno, como si fuera un diario que había escrito con otra conciencia. Cada página activaba algo: un dolor, una ternura, una herida, y poco a poco, la línea entre Clara y ella se desdibujaba. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el taller, Julián tallaba una figura de madera. Era una mujer de pie, con una maleta en la mano. Cuando Claudia la vio, se detuvo en seco. «¿Por qué hiciste eso?».
No lo sé. Me salió así. ¿La reconoces? Ella asintió lentamente. Era Clara. Era ella. Y lo comprendió. Su alma se había dividido con la caída del tren. Una parte siguió su vida empresarial, vacía, guiada por la ambición. La otra, la verdadera, quedó atrapada en Alventosa, entre polvo, madera y silencio, esperando ser recordada. Esa noche, el tren volvió a sonar, más claro, más cerca. Esta vez, la estación no estaba vacía. Un reloj colgaba del techo, marcando las 23:47, hora exacta del accidente, según el periódico. Las puertas del vagón se abrieron solas. En su interior solo niebla. «Si subes puede que olvides de nuevo», dijo Julián. «Si no subo puede que desaparezca por completo», respondió Claudia. Lucía tomó su mano. «Vayas donde vayas, no te sueltes de ti misma». Claudia abrazó a la niña y cruzó el umbral. El vagón olía a humedad antigua y a metal oxidado. Claudia cruzó el umbral como quien entra a una iglesia olvidada por los hombres. El suelo crujía bajo sus pasos, pero no había nadie. Solo bancos vacíos, ventanas empañadas y ese susurro constante que parecía no venir de ningún lugar y de todos a la vez. Claudia avanzó entre los asientos, rozando con los dedos la tapicería gastada. Un hilo de niebla serpenteaba por el pasillo. Al fondo, una silueta borrosa parecía observarla. Se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en todo el tren. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz apenas audible. La figura no respondió. Dio un paso hacia ella, y otro, hasta que finalmente la niebla se disipó, y se encontró consigo misma. Era Clara, o al menos lo que quedaba de Clara. Tenía el rostro idéntico, pero los ojos estaban vacíos. Miraban más allá, como quien ha estado esperando demasiado. «Me olvidaste», dijo la figura. «No quería, fue demasiado. No se trata de querer, se trata de sobrevivir». Claudia intentó tocarla, pero su mano pasó a través de la imagen, como si fuera humo o un recuerdo. «¿Qué es este lugar?» «Una frontera, entre lo que fuiste y lo que nunca te permitiste ser». El tren empezó a moverse, sin aviso, sin maquinista, sin pasajeros. Afuera, el paisaje era una mezcla imposible de campos, oficinas, calles de Madrid y callejones de Alventosa, todo fundido, girando como si el tiempo se derritiera ante sus ojos. La figura de Clara caminó hasta una ventana y señaló hacia el exterior. «Ese es tu mundo, el de las decisiones sin alma, el de los días repetidos. Tú lo construiste, pero también quise salir. ¿O solo lo soñaste?». La pregunta quedó flotando como un puñal en el aire. Claudia bajó la cabeza. «Quiero quedarme, quiero recordar, quiero recomponerme. No puedes quedarte con medio corazón, tendrás que volver, pero distinta». Claudia miró a Clara con súplica. «¿Y tú? Yo soy lo que dejaste atrás. Si te integras a ti misma, desapareceré, pero no será una pérdida». El tren se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron con un chirrido violento. La niebla se desvaneció. Del otro lado, una noche silenciosa la esperaba. No era Madrid, no era Alventosa. Era un espacio neutro, blanco, sin forma. «Atraviésalo», dijo Clara. Claudia se acercó. En el umbral, una ráfaga de recuerdos la golpeó. Su infancia, su primer amor, el día que decidió que nunca dependería de nadie, la primera vez que ignoró una lágrima por cerrar un trato, las noches vacías en hoteles de lujo, y luego la mirada de Julián, la risa de Lucía, la sopa caliente, las conversaciones sin prisa. Dio un paso, y otro, y cayó, no físicamente, cayó en sí misma. Despertó en su cama, en la casa de piedra. La luz del amanecer entraba por la ventana. Julián dormía en el sofá, con un libro sobre el pecho. Lucía roncaba suavemente en su cuarto. Claudia se llevó una mano al corazón. Latía con fuerza, con una intensidad distinta. Se levantó, caminó descalza hasta el taller y vio el banco donde se sentaban por las tardes. Estaba vacío, pero en él ahora había una figura más, la suya, tallada en madera, junto a la niña y al carpintero. Ese día bajó al pueblo, saludó a cada vecino con nombre propio, compró pan, como si lo hubiera hecho cada día de su vida. Lucía la tomó de la mano, sin hacer preguntas.
Julián la observaba desde la puerta de la casa, sin necesidad de decir nada. Algo en su mirada indicaba que él también había cambiado. Esa noche, mientras cenaban, Claudia sacó el cuaderno y lo colocó sobre la mesa. «Quiero contarles una historia», dijo. Lucía sonrió. «¿De miedo?» «No, de memoria». Y comenzó a leer. Cada página, cada palabra. Julián la escuchaba en silencio. Cuando terminó, solo había viento afuera. Nada más. Ni trenes, ni ecos, ni espectros. Solo ellos tres, en un hogar verdadero. Antes de dormir, Lucía le hizo una pregunta. «¿Ahora sí te vas a quedar para siempre?» Claudia la abrazó con los ojos húmedos. «Creo que, por fin, he llegado». Pero mientras dormían, lejos, en la vieja estación abandonada, las luces parpadearon una última vez. Una sombra caminó entre los rieles y se detuvo ante el banco de piedra. Allí, colocó una pequeña caja de madera con las iniciales CV. Dentro, solo un papel doblado y una palabra: «Gracias». Y luego, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, la sombra desapareció. El sonido de los grillos invadía la noche mientras Claudia escribía. Estaba en el banco de la terraza, ese que Julián había construido y que ahora se había vuelto su refugio. La brisa movía las hojas del cuaderno, como si las urgiera a ser leídas. Pero lo que ella escribía ya no era para la empresa ni para sus reuniones. Era para entenderse a sí misma. Julián apareció sin hacer ruido, con 2 tazas de té humeante. Le entregó una y se sentó a su lado. Durante un rato ninguno habló. Solo escuchaban el viento y los pequeños sonidos del pueblo dormido. «No pregunté antes», dijo él finalmente. «Pero, ¿qué viste en ese tren?» Claudia lo miró. No con sorpresa, sino con una resignación tranquila. A mí misma, pero rota, dividida, perdida en un lugar donde el tiempo se repite como un eco sin salida. Julián asintió. Sus ojos no pedían más explicaciones. «Cuando llegaste», continuó él, «pensé que eras como las demás personas que pasan de largo por aquí, rápidas, prácticas, sin ganas de mirar. Pero entonces te vi quedarte». Claudia sonrió, con esa tristeza que también es alivio. «No me quedé, me quedaron, me sostuvieron. Lucía, tú, este pueblo». Un silencio denso cayó sobre ellos, hasta que Julián, con voz baja, soltó lo que había guardado desde hacía días. «La estación no está en uso desde hace años. Nadie se sube ni baja allí, ni hay trenes que paren». Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero yo lo vi. Estaba allí, subí, y... lo sé, hay historias. Algunos dicen que el tren aparece solo para los que están por perderse del todo, o para los que tienen una última decisión que tomar. ¿Tú lo viste alguna vez?» Julián dudó. Sus dedos jugaron con la taza caliente. «Una vez, poco después de que murió mi esposa, pensé que lo había soñado. Pero al día siguiente, alguien dejó un banco de madera frente a la puerta, con su nombre grabado en la parte inferior. Y su letra. Yo no sabía tallar en ese entonces». Claudia tragó saliva. Lo que él decía resonaba en lo más profundo de su memoria. «No era solo un tren», dijo ella. «Era una frontera, una posibilidad, como si el universo te ofreciera un atajo o un espejo, y elegiste volver. Sí, porque por primera vez sentí que tenía algo que perder si no lo hacía». Esa noche no durmió. Se quedó sentada, mirando la luna, recordando cada detalle del viaje en aquel vagón. Recordó la figura de Clara, su otra mitad silenciada, y una pregunta la acosó como un zumbido. ¿Y si el tren volvía? A la mañana siguiente preparó una mochila pequeña. No dijo a dónde iba, solo besó a Lucía en la frente y abrazó a Julián con fuerza. «Tengo que cerrar algo, pero volveré, lo prometo». Julián no preguntó, solo asintió, como quien confía en el tiempo. La estación estaba desierta, como siempre. El banco seguía allí, con las marcas del tiempo y el polvo acumulado. Claudia se sentó y cerró los ojos. Esperó. No sabía qué buscaba exactamente, pero su cuerpo entero sabía que no era una espera cualquiera. Pasaron minutos, luego 1 hora, y cuando la esperanza comenzaba a flaquear, un sonido metálico, lejano, la hizo incorporarse. Los rieles vibraron. La neblina se levantó del suelo como una cortina, y allí estaba, el tren, idéntico, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez.
Las puertas se abrieron sin un solo chirrido. Claudia subió. El vagón estaba vacío otra vez, pero no sentía miedo. Caminó hasta el asiento más alejado y se sentó. Cerró los ojos. Esta vez no vino una visión, ni voces, ni ecos. Solo una sensación, aceptación. Alguien se sentó a su lado. Abrió los ojos. No era Clara, era ella misma, pero completa. ¿Ya estás lista?, preguntó su reflejo. Sí, vine a despedirme. ¿De qué? De la culpa, de las prisas, de esa parte de mí que solo sabía sobrevivir. Su otra yo sonrió. Entonces, no tienes que volver, lo sé, pero quiero hacerlo. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Y en lugar de la estación, al otro lado había una terraza, una niña con una flor en la mano y un hombre tallando madera. Claudia cruzó, y esta vez no se volvió para mirar atrás. Esa noche, mientras Lucía dormía con el banco de madera a sus pies, Claudia dejó su cuaderno sobre la mesa. En la última página escribió: «A veces perder el tren es la única forma de llegar a donde realmente perteneces». Y cerró la tapa. Julián, desde la puerta, la observó. «¿Volviste?» «No. Llegué. Por fin». Un mes había pasado desde que Claudia regresó del tren. Nadie en Alventosa hablaba de aquel viaje, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no miraba el reloj, no medía el tiempo en reuniones ni vuelos. Lo medía en risas de Lucía, en el aroma de la madera, en las pausas entre palabra y palabra con Julián. Era como si hubiese sido reconstruida con otras piezas, más firmes, más suyas. Sin embargo, cada tanto, al amanecer, caminaba hasta la estación. No esperaba trenes. Solo necesitaba comprobar que el banco seguía allí, que no había sido un sueño, que todo lo vivido existía más allá de su memoria. Una mañana notó algo diferente. Una niña, no Lucía, estaba sentada en el banco. Tendría unos 8 años, con un abrigo demasiado grande y una maleta de mano. Estaba sola. Claudia se acercó con cautela. «¿Estás bien?», preguntó. La niña la miró asustada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Perdí el tren. Mi mamá iba en él». Claudia sintió que el corazón se le detenía. Miró a su alrededor. No había ningún rastro de movimiento, solo el silencio perpetuo de la estación abandonada. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Ven conmigo», dijo Claudia. «Vamos a buscar ayuda». La niña dudó, pero tomó su mano. Caminaron hacia el pueblo. Nadie pareció notar la presencia de la niña, ni en el mercado, ni en la plaza. La gente saludaba solo a Claudia, como si Elena no existiera. Fue entonces que comprendió. La estación no aparecía para cualquiera, el tren tampoco, y quizá Elena no había perdido nada, sino que estaba a punto de hacerlo todo. Esa noche, cuando Lucía dormía, Claudia salió al jardín. Julián la esperaba en la terraza con 2 tazas de té. «Vi a una niña hoy», dijo Claudia. «Estaba en la estación. ¿La ayudaste?» «La traje conmigo, pero nadie la ve, solo yo». Julián bajó la mirada. «El tren está eligiendo otra alma. No puedo permitirlo. Aún es una niña. Tú tampoco sabías que lo eras hasta que volviste». Esa madrugada, Claudia encontró a Elena en la puerta de la casa, con la maleta aún en la mano. «¿Dónde está tu mamá, Elena?» «Se fue con el tren. Me dijo que regresaría, pero no volvió». «Ese tren no va a ningún lugar. Solo muestra lo que tienes que soltar». Elena lloró en silencio. Claudia la abrazó. «Ven, esta noche dormirás aquí». Pasaron los días. Elena comenzó a sonreír. Jugaba con Lucía, ayudaba en la cocina, aprendía a lijar la madera junto a Julián, pero cada vez que caía la noche, su mirada se nublaba. El recuerdo de su madre la llamaba como un eco lejano. Entonces, una tarde, Lucía trajo un dibujo. Era una estación, un tren, 3 personas de pie frente a él. Elena, su madre y Claudia. «¿Dónde viste esto?», preguntó Claudia. Elena me dijo: «Dice que el tren viene esta noche, que la está esperando». Claudia sintió un escalofrío. Salió corriendo hacia la estación. Allí estaba Elena con la maleta lista. «No puedes irte», dijo Claudia, agitada. «Ella me llama. Dice que si subo, volveremos a estar juntas. ¿Y si no regresas nunca? ¿Y si me quedo y ella nunca vuelve?». Claudia se arrodilló frente a ella. «Yo perdí a alguien también. No una madre, pero una parte de mí.
y creí que ese tren era la única forma de recuperarla. Pero entendí algo. A veces, lo que más amamos solo regresa cuando dejamos de buscarlo. ¿Entonces debo quedarme? No puedo decidir por ti, pero sí puedo prometerte que aquí tendrás una casa, y nunca estarás sola. El tren silbó. Las puertas se abrieron. Elena miró adentro. La figura de una mujer la esperaba en el umbral. «Mamá», dio un paso. Claudia no la detuvo, solo observó, con dolor, con esperanza. La niña se quedó mirando a su madre. Luego, dio un paso atrás. Cerró los ojos. Las puertas se cerraron. El tren se desvaneció entre la niebla. Elena corrió a abrazar a Claudia. A la mañana siguiente, la estación estaba cubierta de hojas. El banco tenía una nueva inscripción, grabada con pulso firme. «Aquí se elige quedarse». Elena no volvió a hablar del tren. Solo preguntó si podía quedarse para siempre. «Claro que sí», dijo Claudia. «A veces las familias se encuentran donde menos se esperan». Claudia, en su escritorio, tomó su cuaderno. Escribió la última entrada. «Vi el tren partir, y esta vez no quise subir. Porque entendí que las despedidas no son siempre el final. A veces son el principio de una nueva historia». Y cerró el cuaderno para siempre.